Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Diversos son los sucesos que han marcado nuestra sociedad. Hechos violentos que muestran cómo la educación, los valores y el respeto han quedado de lado, ganando terreno el rencor y la venganza. Hoy conoceremos 10 casos de diferentes índoles que marcaron desde finales del 2017 al 2018, que formaron parte de la prensa nacional y que dejaron daños irreversibles. Sus casos despertaron una alarma en nuestra sociedad. Rostros del crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Hoy conoceremos 10 casos que causaron conmoción nacional desde finales del año 2017 y que durante este año 2018 dejaron una huella imborrable en la población venezolana. En voces de expertos en materia criminal y de colegas periodistas en la fuente de sucesos, conoceremos detalles de cada uno de estos casos en nuestro conteo. Posición número 10. En la posición número 10 tenemos un caso que generó estupor nacional e internacional el día 2 de abril del 2018. Se trata del caníbal de Río Chico. Nos enteramos a través de las redes sociales del comisario Douglas Rico, el director del 6CPC, que se había capturado a esta persona y que en informaciones preliminares que se conocían sobre el caso, esta persona había asesinado a un dueño de una vivienda allá abajo en Río Chico. Luis Alfredo González Hernández, de 40 años, fue capturado en una vivienda del sector El Urape de Río Chico, en el estado Miranda, luego de haber confesado que había asesinado al propietario de ese inmueble, el pintor profesional Lisandro Rosales García, de 49 años. Alguien le quita la vida al otro por un motivo fútil, por un motivo inexistente o ilógico al menos, y que después de esto haya la posibilidad de que uno de ellos toma restos humanos y los bebe y se los come, y realmente eso sí despierta ya la atención de todo un país. Los vecinos alertaron el que tenían tiempo que no veían al artista, y producto de eso procedieron a ingresar porque sospechaban que algo malo estaba pasando, y efectivamente corroboraron cuando se apersonaron y vieron la escena. Llamó la atención de que se consiguieron restos humanos. Se sospecha que efectivamente esta persona comió de los restos, se aprovechó para alimentarse con los restos de esta persona, y también llamó la atención de que había quemado el vehículo y junto con parte de los restos que también habían sido quemados, a pesar del mal olor que ya abundaba en la zona. Aquí lo importante en este caso es que el área de ciencias forenses, a través del psicólogo forense, del psiquiatra forense, pueda reconocer si este victimario realmente puede entablar un proceso judicial en su contra, o si está impedido de llevársele a cabo un proceso legal porque sencillamente está incapacitado mentalmente. No es un delincuente, es un enfermo, y un enfermo mental tiene un tratamiento que es obligación del Estado. Allí tiene que unirse el sistema penitenciario con el sistema de justicia, con el sistema de salud de un Estado, y recuperar al sujeto en la medida en que ese sujeto no pueda convertirse en un daño para la sociedad. Este pudiera ser un caso típico de alguien que no reconoce el bien del mal, que alguien que realmente ya tiene una fractura absolutamente emocional que no le hace merecedor sino de ser tratado psiquiátricamente y no de purgar una condena. Posición número 9. En la posición número 9 tenemos el asesinato de la joven Mayel Consuelo Hernández Naranjo, de 29 años, ocurrido la madrugada del 3 de septiembre de 2018 en los Valles del Tuy. No fue sino hasta que se generó una protesta por parte de los estudiantes de la UNEARTE que nosotros acudimos al lugar y nos dimos cuenta de lo que había pasado. Más allá del asesinato, del feminicidio que se cometió
en ese momento de algunas presuntas irregularidades que giraban en torno al caso. Se había hablado de que el fiscal había absuelto a la persona de la que se presumía la culpabilidad. Mayel era bailarina y estudiante de la Universidad de las Artes en Caracas. Fue atacada por su expareja William Enrique Infante Borges mientras dormía con su hija. Este hombre usó un arma blanca y luego la asfixió en modo de venganza, pues no aceptaba haber terminado la relación. Estábamos hablando de una relación psicopática, enferma, de un círculo vicioso sadomasoquista. En una relación personal tendríamos que preguntarnos ya no solo del resultado totalmente irreversible, que es la muerte de la pareja en manos de quien convivía con ella, sino de cuántos signos anteriores de violencia doméstica hubo en esa relación víctima-victimario que no trascendieron a la opinión pública, donde probablemente no hubo prevención del delito. Una dama que acude ante la autoridad pública competente a denunciar el acoso, el maltrato, que recibe medidas de protección, pero que no logra que el Estado vigile, que el Estado haga seguimiento a la conducta de un victimario latente. El proceso de investigación del caso hecho por expertos en criminalística del CICPC permitió determinar que este hombre ingresó a la vivienda de Mayel, la atacó con un arma blanca y luego se fue a un río cercano para lanzar el teléfono celular de la víctima y enterrar el arma y la ropa que usó ese día. Constituye un acto violento que se dirige de manera fatal contra una mujer por su condición y se penetra a su hogar de manera violenta, lo que constituye un feminicidio. Es decir, una muerte hacia una débil por su condición de mujer y al vulnerar su hogar se convierte en un delito agravado para el legislador venezolano. Esta persona quedó suelta y esto generó una ola de protestas por parte de los conocidos y los familiares de Mayela. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se pronunció al respecto y fue entonces cuando se inició una nueva investigación desde las directivas del CICPC. Se cambió a una serie de funcionarios de los Valles del Tuy por este mismo hecho. Ahora nos recordamos que tenemos pena de 30 años, ahora nos acordamos de que la víctima es una mujer y nos recordamos de todo, que era una estudiante y que era una estudiante de arte. Sí, pero ¿y antes qué? O sea, antes hay un hueco gigantesco que la legislación penal no lo va a tapar, ni que creemos 50 tipos penales más o que le vemos las penas a 50 años. El trabajo es prevención, no represión. Tenemos una responsabilidad muy grande para, primero, prevenir a las personas y exponer estos casos, porque no solamente fue Mayela, pueden ser muchas mujeres más que callan la agresión de las que son víctimas. Y le hicimos seguimiento al caso hasta que ya se logró capturar a la persona que supuestamente está involucrada. Estás viendo Rostros del Crimen. Posición número 8. En la posición número 8 figura la fuga y recaptura del asesino en serie de Caricuao, Francisco Abraham García Hernández, de 37 años. Se hizo conocido por actuar en contra de mujeres, tanto así que se llegó a decir o a catalogar como el único caso de asesino serial en Venezuela, donde este personaje escogía a sus víctimas con ciertas características físicas que tenían estas mujeres. Llamó la atención la forma tan grotesca como ejecutaba los crímenes y eso empezó a nivel de criminalística y a nivel del trabajo de pesquisa a establecerse un cierto patrón o modus operandi que condujo a relacionar varios casos que estaban ocurriendo en esa zona del centro de Caracas
y que tenía un cierto patrón. Este sujeto, condenado a 30 años de prisión, fue capturado el 8 de marzo del año 2015 y encarcelado luego en el penal del Rodeo 2 en el estado Miranda. Sin embargo, en una astucia sorprendente, este hombre se fugó de las instalaciones el 13 de marzo de 2018, burlando todas las medidas de seguridad cuando estaba en el área agrícola del penal haciendo labores de siembra. Me dice, no, se fugó el monstruo de Caricuao. Bueno, empecé a averiguar con unos amigos aquí en Caracas, me dijeron, mira, hay un hermetismo con ese tema. Entonces me fui hacia un contacto del sistema penitenciario y sí me confirmó, mira, efectivamente el monstruo de Caricuao se ha fugado, le estamos dando seguimiento, presumimos que se fue hacia el estado Vargas. O sea, desde que él sale le están dando seguimiento al monstruo como tal. Encienden unas alarmas que una persona que haya cometido crímenes de este tipo se escape. Y nosotros iniciamos la cobertura de sucesos tal cual, en paralelo a la policial, y vas reflejando todos los días, no solamente el proceso investigativo, sino es necesario recalcar todo lo que la persona hizo, todos los crímenes que él cometió. Son hechos que pueden afectar a cualquier persona y en eso hay que hacer nuestro trabajo. El trabajo del periodista no es solamente en el área preventiva, también hay que educar y estos casos son propios para hacerlo. Y fue el 26 de marzo, 13 días después, cuando una comisión de Polivargas lo capturó en el balneario Playa Grande, donde se hacía pasar como vendedor regular en la costa. Para ese momento portaba una cédula falsa, pero las características físicas y los estudios dactiloscópicos realizados permitieron determinar que se trataba del asesino en serie de Caricuao. Desde un principio se había rumorado que se había escapado allá, al parecer. Tenía alguna especie de residencia donde llegar a ese lugar. Y bueno, desde luego se iniciaron las investigaciones correspondientes. Nosotros le dimos el abordaje que ameritaba un caso como ese, como te digo, un caso de bastante conmoción. Y bueno, luego de una investigación policial se dio con la captura y obviamente nosotros también lo reflejamos teniendo mucho en cuenta todos los crímenes que él había cometido. Posición número 7. En la posición número 7 está uno de los casos más estremecedores del país. Una madre dio en garantía a su hijo a una banda criminal de Caricuao por una deuda de estupefacientes. Ese caso es una muestra de que el periodista debe ir más allá de la noticia, que tiene que tener otro ojo sobre los hechos que pudieran haber ocurrido y no quedarse con una sola versión. Porque ahí se dieron 3 versiones y ninguna fue la que realmente ocurrió. En un principio nosotros no nos imaginábamos que algo de esa talla pudo haber ocurrido. También se hablaba de que ella quería viajar a Panamá y no tenía con quién dejar el niño. Inicialmente hablaban de secuestro del niño. O sea, hubo tantas versiones en ese caso, pero uno simplemente llegando al sitio y hablando con personas que viven en el sector, que conocen a la pareja y con fuentes policiales, uno como que fue armando ese caso. La mujer decidió dar en garantía a su hijo a un grupo delictivo de Caricuao donde vivía hasta cancelar una deuda de estupefacientes que tenía con ellos. Estos señores alegan que fue producto de la coacción, las amenazas que están sufriendo por parte de los delincuentes y efectivamente la mujer dio en prenda al niño pensando que iban a adquirir el dinero para después recuperar al niño. No siendo posible, producto de la misma situación que se viene sobrellevando, que no eran generadores de recursos. El domingo 3 de septiembre, el padre biológico llegó a la vivienda en Caricuao para buscar a su hijo y pasar el día con él. Pero la mujer no tenía una explicación lógica e inventó que se había desaparecido mientras ella cocinaba. El padre empieza el proceso de búsqueda por el sector, alertando a los vecinos, obliga a la mujer a que ponga la denuncia ante el CICPC y la mujer estaba un poco renuente a hacerlo, cosa que generó sospecha. Al hacerlo, lo hizo con ciertas dudas, ciertas situaciones que no... se dice que se agarra más rápido a un mentiroso que un cojo. Y es precisamente porque de una mentira sobreviene una serie de elementos que no se pueden, impredecibles, que cualquier interrogatorio con buena habilidad por parte del CICPC es fácil detectar que está mintiendo. Efectivamente, cuando la mujer confiesa el hecho, durante el proceso de interrogatorio, la pareja, el padrastro del muchacho, abandonó la oficina del CICPC donde estaba esperando para ser interrogado y
Esto también llamó la atención y alertó a los funcionarios hasta que fue posteriormente capturado en la zona de Barlovento. Una comisión del 6CPC que la interrogó se percató de las inconsistencias en sus declaraciones y decidió acudir a la zona para realizar una experticia detallada en el lugar. Ahí es donde se destapa esa olla, por así decirlo. Simplemente se manejaba una versión, cada uno investigando consiguió la otra y al final, siguiendo en la calle y hablando con las personas, se llegó a la definitiva y con los cuerpos de seguridad. Es un caso cruento, es un caso dantesco, es un caso que nos habla del deterioro de la familia como estructura social. Todas las latitudes, todos los países tienen este tipo de crímenes, pero no son comunes y realmente pudiéramos buscarle analogías menos cruentas. Padres que decían abandonar a sus hijos y más nunca aparecen. Eso ha ocurrido. Ha acontecido que una mamá deja a sus 3 hijos con el papá y más nunca apareció, o casos a la inversa. Eso está en la literatura y son casos, sin lugar a dudas, que nos demuestran que el ser humano, así como tiene un lado bondadoso, tiene un lado terrible. Y ese lado terrible, créanlo que mayoritariamente se va gestando en la vida de las personas entre el primer día de vida hasta llegado a los 9 años de edad. Llega un momento donde son psicópatas y un psicópata lo único que piensa es en la satisfacción de sus propias necesidades. No le importa, no siente amor, no siente compadecencia, no siente miedo y llega el punto de que un hijo parido por tu propio cuerpo tú lo das como garantía y lo peor no es que tú lo des porque eres un psicópata enfermo, es que quien tiene la deuda contigo te lo reciba. Por este caso, ambos quedaron tras las rejas y condenados a más de 20 años de cárcel. Nunca dijeron quiénes eran los delincuentes. Estás viendo Rostros del Crimen. Posición número 6. En la posición número 6 se figura el homicidio del médico gastroenterólogo Pedro Enrique García, de 54 años, hermano del periodista Javier García, hecho ocurrido el 12 de marzo de 2018 en Caracas. Se repite la historia. Bueno, primero yo creo que a nivel familiar es muy duro analizarlo y es quizá bastante difícil emitir un juicio sobre las causas de la muerte del segundo hermano García, que pierde la vida en las mismas circunstancias. Condiciones similares, mismo apartamento, relativamente casi a la misma hora, también por una persona que conocían. Es el típico caso fatal y muy lamentable donde no tenemos a nuestro hogar como un templo. No todo el mundo tiene los requisitos para entrar en nuestra casa. Y eso tenemos que comprenderlo. No todas las personas que conocemos, no todas las personas que compartimos, podemos llevarla a nuestro hogar. El especialista fue atacado con un objeto contundente dentro de su apartamento ubicado en Colinas de Bellomonte, en medio de una discusión que sostuvo con un joven de 19 años con quien tenía una relación. En el transcurso de la mañana se fueron generando informaciones preliminares que generaron mucha impresión en mí, porque era un patrón. Había sido en el mismo apartamento, en el mismo edificio y en circunstancias similares en las que asesinaron a su hermano. Y esto es algo que no solamente se repitió en este caso. Hay muchos casos donde se repiten este tipo de crímenes cuando son en relación a crímenes pasionales. Es un crimen que debe de enmarcarse dentro de un crimen pasional. La relación que tenía este médico dedicado a las vías digestivas era una relación de tipo carnal, de tipo sexual con su victimario. Y este tipo de relaciones algunas veces terminan con saldos fatales. Lamentablemente es un hecho social que llama la atención, pero que responde a un tipo de delito distinto. Es decir, los crímenes pasionales son distintos a los crímenes tradicionales y por eso
Inmediatamente que sale la noticia en la opinión pública y se evidencia cómo fue el tipo de muerte, pues los expertos sabemos de dónde proviene el objetivo o la razón de la muerte. Cuando se conoció el crimen, los funcionarios que iniciaron la investigación determinaron que se trató de un caso pasional por las circunstancias del hecho. ¿Cuál es el patrón en este caso? El permitirle acceso a la vivienda a alguien del cual se conoce muy poco o del cual se tiene por razones de, digamos, una especie de intimidad no bien concebida, en el sentido de personas que se abren muy fácilmente a personas extrañas, que sin estudiarlas debidamente, y producto de una discusión ocurre este hecho lamentable. Se sospecha que hubo algo también de robo, porque desaparecieron algunos elementos en la escena del crimen. De todas maneras, no deja de ser un caso lógico para la crónica policial, que da un halo de misterio, donde dos hermanos pierdan la vida en un mismo bien inmueble, separados por 10 años, y todo ese tipo de conjeturas que se puedan hacer de que se trata de un escenario realmente con energías negativas. 15 días después del asesinato, el director del 6CPC, comisario Douglas Rico, anunció la identidad del presunto homicida en unas declaraciones públicas. Posición número 5. En la posición número 5 figura el homicidio de Sergio José Duarte Zambrano, de 49 años, conocido como el estilista y hacedor de reinas del estado Aragua. En un principio se trató como una desaparición. Hablamos con los funcionarios policiales, ellos indicaron que sí, en efecto, ya había cumplido el plazo para tratarlo como una desaparición. Sin embargo, con el pasar de los meses la investigación fue cambiando. Esto es un caso importante porque, más allá de que pueda despertar morbo para los lectores de las crónicas de sucesos de ese momento, lo que debe despertar en nosotros es la necesidad de saber con quién nos relacionamos. Nos dicen que podría tratarse de una figura pública, y en lo personal ya se había hablado de que Sergio Duarte se había desaparecido en esa zona, y yo hice como una especie de conjetura. Puede tratarse de él. Este caso ocurrió el 8 de julio de 2018 y fue el 28 de septiembre de ese mismo año cuando se dio a conocer oficialmente, pues el homicida lo confesó todo al ser capturado por otro caso. Intentaron secuestrarlo, robándole la camioneta y tratando de pararlo, pero cuando él intentó huir, le causaron la muerte y posteriormente fue enterrado en una zona de San Mateo, en el estado de Aragua. Él llamó la atención porque él había notificado justamente que iba a encontrarse con una persona en la zona de La Victoria, pero no llegó hasta la zona de La Victoria. Él, fue engañado por su pareja. Pocos días después apareció la camioneta, sin embargo todavía no había rastro de él, y la investigación la dejó de tomar la dirección de víctimas de desapariciones a tomarla del eje de homicidio, y ya se empezó a investigar el caso como un posible asesinato. Sobre ese hecho, durante aproximadamente 2 o 3 meses no hubo información. Era una investigación que se realizaba de forma hermética. Eliezer Steven González Guzmán, de 28 años, fue el autor intelectual y material de este crimen. Él mismo lo admitió y reveló que todo lo había planificado en modo de venganza, porque el hacedor de reinas le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Primero, lógicamente, una relación pasional, donde además hay una denuncia muy interesante, poco común en los casos en la criminalística, que es el hecho de yo te mato porque tú me contagiaste de una enfermedad de transmisión sexual. El móvil de la venganza, el móvil de un victimario joven que presuntamente fue contagiado de una enfermedad sexual, de transmisión sexual, por parte de una persona de edad madura. Pero lo que no se dice es que este victimario era propenso a cometer actividades criminales y que se logra el descubrimiento de los autores materiales a través de un suceso tipo secuestro que cometieron en contra
de un profesional de la comunicación social allá en el estado de Aragua. Ya el solo hecho de tener o padecer de una enfermedad que tú sabes que puede colocar en riesgo, delito de peligro, delito de riesgo, a otro, te genera una responsabilidad penal importante y de alguna manera técnicamente la víctima podría tener cabida a cierta disminución de pena o a un tratamiento distinto del tipo de acción que generó lamentablemente como resultado en el homicidio. Se encuentran detenidos los dos autores materiales y también el autor intelectual de este crimen, y a su vez están procesados también por un secuestro donde se vieron involucrados ellos en contra de un profesional. Estás viendo Rostros del Crimen. Posición número 4. En la posición número 4 se ubica un caso que se hizo viral en las redes sociales, la captura del denominado aberrado de Machiques. Jersey Alonso Valero, un hombre de 57 años, fue capturado por funcionarios del CICPC el 15 de enero de 2018 en la población de La Fría, en el estado Táchira. Ya venía siendo abusada por una persona cercana a la tercera edad y, bueno, un vecino del sexo femenino tuvo la inteligencia de filmar las actividades de actos lascivos de esta persona. El victimario siempre es una persona cercana en los casos de violación. Son muy pocos los casos donde hay abuso sexual o violación producto de otro delito, porque los delincuentes tienen muy bien definidos sus roles. Un violador tiene un alto grado también de psicopatía. Aquí en este caso pudimos comprobar el poder que tienen las redes sociales para efectos de la denuncia de situaciones que muchas veces es difícil de comprobar por otros medios, y cuando es la propia comunidad la que toma en sus manos el trabajo, si se quiere, periodístico, por decirlo de alguna manera, denunciando este tipo de situaciones. Esta evidencia se hizo pública luego de que el influencer en redes sociales Israel Gómez la publicara en su cuenta de Instagram, denunciando la atrocidad y haciendo un llamado de atención a las autoridades. Tras hacerse viral el video, una comisión especial del CICPC inició una investigación detallada y logró apresar al señalado cuando pretendía huir hacia Colombia, pues ya estaba sometido al escarnio público. En este momento efectuamos el procedimiento de la detención, señores. Esa grabación, este youtuber o influencer, como se llama actualmente, manejando las redes sociales, le dio la publicidad justamente para hacer que se sancionara, para que se persiguiera y se ubicara a este delincuente. El delincuente, al verse delatado, al verse, digamos, descubierto, decide huir, intenta huir hacia el vecino país de Colombia y fue detenido en el terminal de La Fría, si mal no recuerdo, cuando intentaba abordar una unidad para salir de Venezuela. Los funcionarios y expertos en medicina forense le practicaron estudios a la víctima y efectivamente determinaron que tenía signos de abuso continuado desde mediados del año 2017. También realizaron un vaciado informático al celular de la mujer que grabó el video para dar por sentado la autenticidad de las imágenes. Yo insisto en este tema y fíjate que mucho de lo que hemos hablado hoy viene del tema de la prevención del delito como pilar fundamental de la construcción de unas políticas públicas en cualquier estado. Ese es tu cuerpo, no te puedes dejar tocar porque tú tienes que protegerte, porque tu vecino no es tu amigo, tu propio tío, tu propio papá no tiene derecho, porque tenemos que diferenciar lo que son los juegos de lo que es el uso de tu libertad sexual, y aquí en las escuelas no se habla de eso, porque imagínate tú hablar de eso en las escuelas o tratar el tema de la pornografía en edades infantiles o adolescentes o en los medios de comunicación se convierte en todo un tabú y en una amenaza. ¿Y cómo lo vamos a decir? Señores, lo tenemos que decir desde la educación. El abuso sexual se da
los miembros de la familia, el entorno afectivo, por profesión, como pueden ser docentes o por creencias religiosas. Y este es un caso típico de un vecino abusando de una persona vulnerable por todo este cuadro social, económico y cultural que hemos narrado. Actualmente, el abusador sexual de Machicas permanece encarcelado y fue condenado a más de 20 años de prisión por este delito. Posición número 3. En la posición número 3, presentamos un caso que causó mucho dolor por la pérdida repentina y sorpresiva del locutor y periodista Alejandro Cañizales. Se hizo muy conocida su voz a través de la radio, por el programa que tenía y por la ayuda que prestaba en las horas de la mañana e incluso en las horas de la tarde, que eran las horas pico del tráfico en Caracas. Esta persona sufría de una situación de depresión. La depresión es una enfermedad muy grave, más grave de lo que la gente cree, porque mucha gente cuando sufre ese proceso de depresión no acude, no siente que no tiene ayuda, no sabe a dónde acudir y se encierra dentro de su propio círculo. Nadie pudo entender cómo alguien que se mostraba tan eufóricamente feliz, que era el contagio de la energía a través de la radio, pudo caer en una situación depresiva, como probablemente nunca le pensamos en Robin Williams, un actor de Hollywood, famosísimo, hacedor de cientos de películas, de series, porque estamos acostumbrados a pensar que todo lo que sale en una pantalla es realmente la vida de unas personas. La depresión no sale en fotografía, la depresión no se publica, por eso se dice, y en el ámbito de la criminología, lo más peligroso es la depresión. La enfermedad de la depresión es una enfermedad letal y la gente se niega a tratarse la depresión. Era algo que conmocionó a muchos venezolanos y debíamos tratarlo con manos zurdas, con mucho cuidado, pero teníamos que tratarlo por ser Alejandro Cañizales. El ponerse en los zapatos de esa persona, de por qué llegó allí. Cuántas veces quizá en su entorno no dio señales de lo que estaba sucediendo y nadie lo entendió o nadie lo comprendió. A veces no estamos conscientes de lo que podemos dañar a una persona diciéndole cosas o no permitiéndole que diga cosas y que al final el resultado puede ser algo tan lamentable como un suicidio. Alejandro Cañizales estuvo más de 10 años sobrevolando el cielo caraqueño, reportando el tráfico para sus programas de radio. Además, era embajador de buena voluntad de UNICEF en Venezuela. Su partida repentina dejó un vacío en el gremio periodístico y en un público fascinado por sus reportes de tránsitos 2 veces al día. Pero ese vacío también quedó en el corazón de muchos a quienes Alejandro les tendía la mano para superar cualquier momento difícil. Caras vemos, corazones no sabemos. Y ese caso simplemente fui a hablar con personas allegadas, con familiares. Me pidieron prudencia, me pidieron no decir mucho sobre el caso y bueno, eso simplemente se tocó superficialmente también por ser un suicidio. Le dio rostro a una realidad que poco se conoce. Los estudiosos de la conducta humana, sea criminal o desde el punto de vista médico, podrán trabajar sus estudios de acuerdo a las tasas. Si habláramos de homicidio, todos sabemos que cuando se superan 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, hay que colocar una alerta. En materia de suicidio, cuando el suicidio tiene una tasa cercana a 2 por cada 100.000 habitantes, el país también debe generar una alerta. La gente debe acudir y los familiares sobre todo deben estar pendientes cuando haya una persona del grupo familiar que presente este cuadro depresivo y que no encuentren cómo sacarlo de ese punto, buscar ayuda para que pueda salir de esa situación, de ese estado depresivo. Soy una persona que hace las cosas de corazón, así que mi corazón con UNICEF, mi corazón con las niñas, niños, adolescentes y muchísimas gracias. Estás viendo Rostros del Crimen.
Posición número 2. En la posición número 2 se encuentra el asesinato del cantautor Evio Di Marzo, hermano de Giordano, ocurrido el 28 de mayo de 2018 en el centro de Caracas. A las 10 de la noche aproximadamente del 28 de mayo, Evio Di Marzo resultó herido de bala en medio del intento de robo de su vehículo, cuando circulaba por las cercanías de Bellas Artes, entre las parroquias El Recreo y Candelaria en Caracas. Fue abordado por 2 sujetos, por lo menos eso es lo que en principio manifiestan los testigos. Siempre cuando uno ve un delincuente hay más personas alrededor, pero las personas vistas fueron estas 2 personas que abordaron a Evio Di Marzo, lo encañonaron y decidieron darle la voz de alto para quitarle el vehículo. Evio decidió huir del sitio, me imagino que previendo la situación de estar su familia de por medio. El delincuente disparó, causándole la muerte producto de las heridas graves que resultó del proyectil disparado, estrellando su vehículo. Posteriormente fue auxiliado por las personas. El cantautor fue auxiliado por una comisión policial que lo trasladó hasta el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde ingresó sin signos vitales. En ese momento nadie sabía, el funcionario no tenía indicios de quién era, y cuando llega la minuta preliminar nos enteramos que es Evio Di Marzo. Y wow, ya ahí el caso tomó otro tono. Ya era algo diferente, era un cantante de la talla de Evio Di Marzo. Además, hermano de un cantante conocido, pero bueno, detrás si le quitamos el nombre Evio Di Marzo, creo que estamos claros que es un homicidio de estos que se escapan de las manos, que comienza a configurarse una especie de delito de robo, que se enreda porque hay sujetos más jóvenes empezando a cambiar o a migrar en su actividad delictiva, no se controlan, son menos maduros delictualmente hablando. Este es el típico caso donde hay una banda criminal constituida por lo que coloquialmente hemos llamado los cocos secos. Victimarios, menores de 27 años de edad, que no tienen ningún aprecio por la vida y que van a interpretar que el resistirse es un irrespeto. El coco seco no mide las consecuencias de transformar un robo agravado en homicidio. No mide las consecuencias de enlutar a una familia. No mide las consecuencias de que la víctima pudiera estar acompañado de sus seres queridos. Y por eso le hemos dado esa definición muy coloquial. Las investigaciones del caso daban cuenta que los delincuentes habían salido de un edificio cercano a donde se detuvo a dejar a la amiga y luego huyeron hacia el mismo sitio. Hubo testigos anónimos que colaboraron con la policía. Esto permitió que días después, funcionarios de investigación de la Policía Nacional Bolivariana realizaran una incursión en un sector del oeste de Caracas y ultimaran a un sujeto apodado El Chato, quien formaba parte de la banda. Los investigadores determinaron que este delincuente fallecido había prestado su arma de fuego y era la misma arma con la que atacaron a Evio Di Marzo. Evio Di Marzo fue víctima de una banda criminal dedicada al robo de vehículos en la parroquia Candelaria, pero también en la parroquia Recreo, y que definitivamente interpretan de una manera equívoca que resistirse es faltarles el respeto y eso se paga con la vida. Posición número 1. En la posición número 1 ubicamos una tragedia que causó conmoción nacional e internacional por la magnitud del hecho. Se trata de los 21 fallecidos durante una fiesta en el Club Social El Paraíso, conocido como Los Cotorros. En este caso se trataba de una fiesta llamada The Legacy, si mal no recuerdo, que se fue muy promocionada, pero que coincidió con la celebración de fiestas prograduación o pregraduación de una serie de instituciones educativas que coincidieron en ese momento, a esa hora, y producto de la acumulación de gente siempre se producen roces, siempre se producen choques. En un principio se había hablado de que la guardia había lanzado una bomba lacrimógena al interior, luego nos enteramos de que todo se había iniciado por una riña en el baño, donde al parecer habían sacado un facsímil, otro joven sacó una bomba lacrimógena, la lanzó a la sala, luego huyó con otros compañeros, trancó la puerta del local y las personas que estaban adentro se quedaron trancadas. No fue sino hasta que una de las personas de seguridad llegó
y abrió la puerta cuando muchos de ellos lograron salir, sin embargo, ya era tarde. Cuando están confinados en un ambiente muy encerrado, esto hace que se consuma parte del oxígeno muy rápidamente, producto de la misma adrenalina y la hiperventilación. Y otros murieran por politraumatismo, puesto que se trataba de un local que estaba con la gente en la zona alta y al bajar las escaleras caían unos sobre otros, generando politraumatismo, que muchos de esos daños, esos traumas causaron la muerte de otras personas. Cuando hay una sumatoria de errores, se presentan las tragedias. Familias que no sabían dónde estaban sus hijos esa noche, incluyendo menores de edad. Un local que no respetó el aforo, que no respetó las medidas que ha dictaminado el Estado venezolano para el expendio de bebidas alcohólicas. El tema de la seguridad para poder ingresar a los locales, con todo aquello de la ley de desarme, control de armas y municiones. Si hay algo aquí que carecemos completamente, y de allí vino el símil de mi salida de emergencia, era de la prevención en el tema de los locales nocturnos. Aquí la gente va cegada completamente a entender que puede haber un terremoto, que puede haber un incendio, que puede haber una explosión, que se puede presentar una situación inclusive de pelea en un espacio reducido, que está rebasado de su posibilidad, donde tú no tienes un sistema de prevención del delito para escapar. Estas tragedias generan resultados a posterior y muy lamentablemente los resultados deberían de ser preventivos y no reactivos. Y este caso enlutó a parte de la familia venezolana que hace vida en el oeste y a unos jóvenes que tenían una vida por delante. Tras este hecho, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la detención de la encargada del establecimiento y el jefe de seguridad, además de 2 jovencitos supuestamente responsables de haber detonado la bomba lacrimógena. El local fue clausurado y se ordenó la investigación de este tipo de fiestas públicas y la revisión exhaustiva de todos los locales nocturnos de la capital. Hoy conocimos 10 casos que estremecieron a la opinión pública desde finales del año 2017 y todo el año 2018. Fueron hechos significativos que han sido debidamente investigados por funcionarios calificados del 6CPC y que la mayoría ha llegado a la justicia. Desde nuestra unidad de investigación hacemos votos para que usted, que hoy conoció en detalle cada uno de estos casos, sea parte esencial de la prevención del delito. Nuestra recomendación va dirigida a que este nuevo año 2019 tengamos en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitarse víctimas de los criminales. Y además exigimos a las autoridades poner mayor atención en la capacitación y acción de nuestros funcionarios calificados para combatir el flagelo de la delincuencia. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram, @SoyDavisRamírez. La mía en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter, @AngelicaReport. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.